Amén. Déjenme acomodar. ¿Cómo les ha ido con su semana calurosa? Bastante, ¿verdad? Con la lluvia de ayer también. Bien, hermanos, doy gloria a Dios porque siempre es un privilegio, valentía, pararse aquí enfrente, como bien lo decía el hermano Alex en la oración, de hablar palabra de Dios. Esta no es palabra de un ser humano. Por eso siempre me gusta mucho recalcar la regla de oro, porque es importante para todo aquel que se venga a parar aquí enfrente interpretar la palabra de Dios. La regla de oro es 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, al que le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos santos. Amén. Así es que es para edificación espiritual para todos y cada uno de nosotros, y principalmente para gloria de Dios. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a estar hablando acerca de la vida, pero no cualquier vida, de la vida abundante. Ese es el tema para esta tarde, la vida abundante. Y el texto base en el cual nos vamos a estar dirigiendo está en Juan 10:10. Puede ir a su Biblia o lo puede tener ahí en pantalla. Juan 10:10 dice así: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A esto el tema, la vida abundante. Creo yo que, hermanos, que a todos nos gustaría tener una vida abundante, llena de gozo, de alegría, de felicidad. Una vida que nos provea apoyo, una vida que nos satisfaga en todas las áreas de nuestra vida. Una vida que dure por mucho tiempo. Juan 10:10 nos dice que esa vida que todos deseamos se encuentra en Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Platiquemos acerca de esto, hermanos. Hace algunas décadas, años atrás, se decía que los medicamentos más vendidos eran Tagamet, Inderal, Valium. Estos medicamentos eran para las úlceras, eran para la presión arterial, eran para los nervios. Hoy la realidad es muy diferente. Millones y millones de personas toman medicamentos para la ansiedad, para la depresión. Toman medicamentos para el estrés. Tan solo aquí en Canadá se dice que más de 50 millones de consultas médicas al año tienen que ver con estas características. Vivimos una vida donde tenemos estrés, depresión. Vivimos a la corre y corre. No estamos viviendo la vida abundante que el Señor Jesucristo quiere que tengamos. Podemos ver al lado derecho que hoy en día puse solamente 6 porque no me cabrían en la diapositiva, pero eran más de 30 medicamentos que la gente utiliza. Está Xanax, que es para la ansiedad, Clonopin para la ansiedad, Gabapentina para la ansiedad, Centralina para la depresión, Lexapro para la depresión, Wellbutrin para la depresión. Y la lista sigue y sigue, nomás que no cabe. ¿Cuál es el objetivo de este sermón, hermanos? Lo que les quiero compartir es que bíblicamente podemos encontrar de la mano de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, esa vida abundante que desea para nosotros. No consejo mío. Vamos a ver algunos consejos del Señor Jesucristo para tener esa vida abundante, ya que vivimos en un mundo de estrés, en un mundo de depresión,
en un mundo en el que estamos todos ansiosos. Ya no es como décadas atrás, problemas de úlceras, presión arterial. Ahorita ya todos vivimos estresados. Teníamos una plática esta tarde con el hermano Víctor Fernández, con el hermano Víctor Montano. En nuestros países podemos ver que hay felicidad y la economía está un poquito más baja. Y aquí nosotros estamos, la economía un poquito mejor, pero estamos todos estresados, deprimidos. Entonces, Juan 10:10 nos dice: yo he venido para que la tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con esto, ¿qué nos quiere decir? Que el Señor Jesucristo, hermanos, fue la única persona que vivió esa vida abundante. Y aquí va a surgirnos una pregunta, o una gran pregunta: ¿cómo le hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque todos sabemos el trágico desenlace que vivió el Señor Jesucristo. Todos sabemos cómo es que se vivía en aquel tiempo, cómo vivían los judíos en aquel tiempo bajo la opresión romana. ¿Cómo le hizo Jesús? Bien, el primer punto principal es que Él fue optimista. Jesús mantuvo una perspectiva correcta de lo que era tener una vida abundante. Él sabía, hermanos, lo que era llorar, lo que era sufrir. Se ve en la Biblia que Jesús lloró. Varios versículos hablan de que el Señor Jesucristo lloró. Él lloró al ver a los amigos de Lázaro. Él sintió compasión por ver el sufrimiento que ellos estaban teniendo. También en Lucas se nos narra también que el Señor Jesucristo lloró al entrar y ver la ciudad de Jerusalén. Hay otro versículo ahí en Hebreos donde el Señor Jesucristo dice Hebreos 5:7: Cristo en los días de su carne, o sea, el Jesucristo histórico, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarla de la muerte, fue oído a su temor reverente. O sea, el Señor Jesucristo le batalló duro, hermanos. Él supo lo que era sufrir en este mundo y debió de haber llorado en muchas más situaciones. Sabemos que en aquel tiempo Él formaba parte de una vida en la que si tú te enfrentabas a un soldado romano, si el soldado romano te apresaba, te podían hasta matar. Ellos, al igual que nosotros, vivían aprisionados, estresados, angustiados, porque se les tenía que pagar un impuesto al pueblo de Roma, igual que nosotros. Nosotros estamos tan estresados que tenemos que pagar impuesto tras impuesto, deuda tan deuda. Él pasó por lo mismito. Pero ¿cómo lo hizo? Él sí logró tener esa vida abundante. Siempre fue optimista, que es el primer punto. ¿Cómo vemos el optimismo del Señor Jesucristo en la Biblia? Él siempre mencionaba la horrible muerte que iba a pasar mediante la cruz, pero siempre dejaba un punto importante al último. Él decía siempre también al final lo que íbamos a recibir, lo que Él iba a recibir: la corona. No mencionaba la cruz sin antes terminar con mencionar lo que íbamos a recibir. Cantábamos ahorita, el hermano Alex cantaba en el himno 84, donde se nos dice que vamos a recibir la corona. Vamos a sufrir, pero vamos a recibir la corona. Lo mismo hizo el Señor Jesús. Él era optimista, siempre mencionaba que íbamos a recibir la corona. También mencionaba que siempre tenía yo subo al Padre, decía, o yo tomo mi vida, yo doy mi vida y después la tomo. Eso es ser optimista. Entonces, otro punto principal, hermanos, es que Él tuvo también buenas relaciones con las personas.
Jesús vivió una vida plena, una vida abundante, porque se rodeó de personas que compartían su mismo propósito. Jesús se rodeó con personas que tenían su misma forma de pensar. Vemos que entre sus amigos estaba Lázaro, María, Marta, Pedro, Juan y varios discípulos que caminaron con él, que tuvieron comunión con él. La Biblia nos enseña que las personas con las que convivimos, hermanos, son importantes para nuestra vida espiritual. Son aquellas personas que nos influyen a pensar, a actuar de acuerdo a lo que Dios manda. Hay un versículo que dice ahí en 1 Corintios 15:33: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El Señor Jesucristo tuvo buenas compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto no quiere decir que nos alejemos de aquellas personas que no conocen de Dios, porque incluso el Señor Jesucristo fue hacia ellos, fue hacia los ladrones, los cobradores de impuestos, las prostitutas, etcétera, ¿verdad? Para vivir la vida abundante, hermanos, que Jesús ofrece, nosotros debemos cuidar muy bien nuestras amistades y rodearnos de aquellas personas que nos impulsen a vivir una vida espiritual fuerte, ferviente, y no de aquellas que nos alejen de Dios. Hay una frase secular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otra que dice también: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, Él tuvo buenas relaciones con las personas. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo para tener una vida abundante en un mundo de estrés, depresión y ansiedad? El tercer punto que vamos a tocar, hermano, es que Él administró de manera eficaz su tiempo. Jesús vivió una vida abundante porque Él sabía que su tiempo tenía un propósito. Aunque solamente estuvo 3 años en el ministerio público, Él sabía que su tiempo era valioso. Él sabía distinguir de entre lo urgente y lo importante. Siempre tuvo tiempo para orar, para cumplir la voluntad del Padre y para atender a aquellas personas que necesitaban de su ayuda. Aun cuando iba camino a otro lugar, Él ayudó a una mujer con problemas en el flujo de sangre. Él ayudó a un ciego. Él iba para otro lugar, pero se le cruzaban y les daba ese tiempo. Se le cruzó un paralítico y lo ayudó, un ciego y lo ayudó. Jesús, hermanos, nos enseña que administrar bien el tiempo no es hacer más cosas, sino dedicar tiempo a las cosas que tienen valor eterno. Hay hermanos o hay gente que escucho decir: ya nada más espero jubilarme para empezar a predicar el evangelio. ¿Por qué no lo hacemos hoy? Dediquémosle tiempo a las cosas de valor eterno. La pregunta no es cuánto tiempo nosotros tenemos, hermanos, sino en qué lo estamos invirtiendo. Porque si nosotros queremos una vida abundante como la que Jesucristo ofrece, debemos hacer tiempo para Dios, para la familia, para compartir el evangelio, para todo aquello que tenga valor para toda la eternidad. Jesús no tuvo más horas que nosotros, no. Lo que Jesucristo tuvo fue mejores prioridades. Sus prioridades eran mejores que la de nosotros. En este cuarto punto vamos a ver cómo más le hizo, qué más hizo el Señor Jesús. El Señor Jesucristo cuidó de su cuerpo. Aunque su misión era espiritual, Él entendía que su cuerpo era una herramienta para servir a Dios.
Jesús caminaba a largas distancias. No se crean que de Jerusalén a Samaria eran nada más 2 cuadras, eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de caminata. Hay un versículo que dice en Marcos 6:31, dice estas son palabras del Señor Jesús, dice: y Él les dijo, vengan, apártense de los demás, a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían ni tiempo ni siquiera para comer. El Señor Jesucristo sabía lo que era cuidar el cuerpo. ¿Qué nos indica este concepto, hermanos? Esto nos enseña que la espiritualidad no consiste en estar de mataditos, en descuidarnos. Dios nos ha dado un cuerpo y nosotros debemos de cuidarlo. Debemos ser responsables en administrar bien mediante ¿cómo? Ya lo vimos, el descanso, el alimento, el reposo, en hábitos saludables. Si queremos servir a Dios por muchos años, hermanos, debemos de cuidar esta herramienta que es el cuerpo. Él nos dio este cuerpo y cuidarlo bien nos va a permitir tener más energía para mi trabajo, para mi familia. Si lo cuidamos bien, vamos a tener más energía para adorarlo y no estarnos durmiendo. Entonces, hermanos, cuidar nuestro cuerpo no es vanidad. Cuidar nuestro cuerpo es hacer buena mayordomía de lo que nos ha sido entregado. ¿Recuerdan en el sermón pasado les decía que un mayordomo qué es? Es aquella persona que cuida de algo que no le pertenece, y el cuerpo es uno de esos. El cuerpo no nos pertenece, es de Dios. Cuidámoslo para servirle mejor. ¿Cómo más le hizo el Señor Jesús para tener esta vida abundante? Esta vida sin estrés, sin ansiedad. Vemos también en la Biblia que Él vivió una vida espiritualmente disciplinada. Jesús vivió una vida abundante porque tenía una vida espiritual y disciplinada. Veamos Marcos 1:35. Dice la Biblia: levantándose muy de mañana. ¿A qué hora se salen los corredores a correr en la mañana, hermanos? A las 4, 5, 6 de la mañana, ¿verdad? No, ya sé, ahora estoy soñando. Levantándose muy de mañana el Señor Jesús, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Eso es disciplina. Nos enseña la Biblia que Jesús era disciplinado. Lucas 6, versículo 12 dice: en esos días Jesús fue al monte a orar, y no como oraciones como de aquí de 1 minuto, 2 minutos, y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿No les ha pasado, hermanos, que a veces estamos tan cansados que llegamos a la casa y que ya nos bañamos para la rutina de irnos a dormir para otra vez ir a trabajar, y estamos orando según nosotros bien profundo, y a mí me ha pasado, me quedo dormido y así sentadito me quedo dormido de lo cansado que estoy? Él tenía disciplina para orar, para irse a lo solitario, subir montes. Los que viven la vida abundante, hermanos, son aquellas personas que le dedican cada día tiempo al estudio de la palabra. Y son aquellas personas que permiten que Dios les hable por medio de la palabra y ellos hablarle a Dios por medio de la oración. La fuerza que la gente veía en Jesús en aquellos tiempos no era la que venía de Él mismo. Esa fuerza venía de la comunión que Él hacía a solas con el Padre. Cuando Él se apartaba, Él necesitaba esa fuerza. ¿Qué hacemos nosotros?
si queremos mejorar nuestra vida, una disciplina. Si yo quiero bajar de peso, me tengo que parar temprano para ir al gimnasio, para tener esa fuerza. Esa fuerza, hermanos, viene de un sacrificio extra, y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Fue disciplinado. Por último, ¿qué más hizo el Señor Jesucristo para tener esa vida abundante? El punto número 6 dice que vivió una vida coherente. Y yo creo que a veces, me incluyo, a muchos nos falta eso, la coherencia. El hacer, decir, pensar, sentir con mis hechos. Jesús vivió una vida abundante, hermanos, porque Él vivió de acuerdo con lo que enseñaba. Él no se andaba con rodeos. Él no sabía diferenciar entre sus palabras y sus acciones. Él vivió una vida sin pecado y con una conciencia limpia delante de Dios. Una de las cosas que más roba la paz es cuando sabemos que nos paramos aquí enfrente o damos una clase o estamos evangelizando y nos roba la paz saber que nosotros estamos en pecado por falta de nuestra doble vida, nuestra moral. Eso nos roba la paz, nos estresa, nos angustia. Por eso la Biblia compara al impío con un mar agitado, con olas que van y que vienen. A veces somos así. En cambio, cuando una persona viene a Cristo, lo hablamos aquí, tiene un cambio de 180 grados. Un arrepentimiento sincero. Un cambio total. Y esta persona, pues, se convierte en una nueva vida. Y esto no significa que, ¿qué, hermanos? Que sea perfecta esta vida, pero que sí habrá un cambio real en su manera de vivir. Entonces, hermanos, la vida abundante que el Señor Jesucristo ofrece es aquella que florece cuando lo que creemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos van en la misma dirección. Ya para ir concluyendo, hermanos, hemos visto que Jesús tuvo una vida abundante porque tuvo una perspectiva correcta de la vida, fue optimista, se rodeó de buenas personas, administró bien su tiempo, cuidó de su cuerpo. También vimos que fue disciplinado en su vida espiritual y por último, que fue coherente en lo que hacía. La vida abundante, hermanos, no es una vida sin problemas, ya lo vimos. Primera de Pedro 2:21 nos dice que vamos a sufrir, vamos a tener problemas. Pero siempre en esa vida vamos a encontrar un propósito, en esta vida abundante. Vamos a encontrar comunión con Dios. Jesucristo siempre nos va a dar la puerta abierta a la solución de ese problema. Lo único que debemos de hacer es seguir sus pasos, como dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La puerta está abierta. Hay un versículo que me gusta mucho en Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí que yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré con él y cenaré con él, tendré comunión. La puerta es el Evangelio de Cristo en la Biblia. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? La buena noticia, muerte y sepultura y resurrección. Y lo más importante, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo puedo obtener esta vida que Jesús nos dice? Usted tiene que oír el Evangelio, tiene que creer el Evangelio, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene que descender a las aguas bautismales y por último, tiene que ser fiel hasta la muerte. Juan 10:10 nos dice:
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta no es si esta vida que Jesús nos da es buena o no es buena. Ya vimos que es buena. La pregunta es, ¿la vamos a aceptar? ¿Vamos a vivir conforme a ella? Esas preguntas se las dejo para que las analicen, hermanos. Este fue el tema, la vida abundante. Dios les bendiga, hermanos.